Bueno, estamos en Arqueología por Teléfono, un canal para pensar la arqueología urbana, para pensar la arqueología en general y para pensar un poquito también de historia, de ciudad y sobre nosotros mismos. Bueno, vamos con eso. ¿Por qué no se excavan los cementerios arqueológicamente hablando? Tradicionalmente hemos excavado cementerios. Por ejemplo, Egipto es un gran cementerio, el Valle de los Reyes es un gran cementerio. Por ejemplo, la tumba del señor de Zipán, bueno, es un gran cementerio. Ha habido otros casos en los cuales, bueno, las huacas incaicas o Pompeya, que es un gran cementerio. Pero ¿por qué no excavamos los cementerios que están en las ciudades? Cualquiera que escuche esto diría, y los parientes todavía están vivos, o sea, los parientes, si yo excavo la tumba del señor Fernández, y puede venir el nieto del señor Fernández y enojarse. Y la segunda pregunta sería, ¿qué podemos saber extrayendo los restos del señor Fernández? O sea, yo creo que hay, digamos, como una especie de tabú con respecto a los cementerios locales, los cementerios locales, en el sentido de, bueno, los cementerios que todavía están en funcionamiento y tienen cierta antigüedad. Sin embargo, hemos destruido cementerios. Por ejemplo, Madrid tenía 9 cementerios, creo que le quedan 2. Buenos Aires ha tenido unos cuantos cementerios y ha tenido iglesias donde había muertos y han desaparecido esos sepulcros. Hay una iglesia en la que estaba, bueno, donde ahora está la avenida 9 de Julio, y ahora está el Obelisco en Buenos Aires, que bueno, había una iglesia donde había un par de muertos ilustres, algunos de ellos participantes de la primera junta de gobierno, en 1810. Pero esto no borra la pregunta inicial, ¿por qué no excavamos los cementerios que tenemos en las ciudades? Si combinamos esa pregunta con la que hicimos después, ¿qué podemos obtener de los restos? Nos vamos a dar cuenta que no hay muchas preguntas para hacerse con respecto a esas osamentas o esos fallecidos, esos huesos que podemos llegar a sacar de las tumbas. En general, debe haber una cierta distancia temporal entre nosotros y el fallecido. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el señor de Zipán, que recién lo había mencionado, hay una distancia bastante grande, entonces no sabemos cómo el señor de Zipán, por ejemplo, se alimentaba. ¿Qué pasaba con la obtención, a lo mejor, del oro que ahora después cubrió su cadáver? ¿Qué significaba ese ajuar tan lujoso y con tantos materiales y que significó verdaderamente un esfuerzo para la comunidad, bueno, entregarlo a un muerto ilustre, como es el señor de Zipán? En cambio, si nosotros observamos cómo son los rituales, qué aspectos funerarios hay respecto a los muertos que nos precedieron, vamos a suponerle 4 generaciones atrás, vamos a ver que esos muertos ya no existen. Esos muertos profundos, viejos, en general no existen. Ciudades medianamente jóvenes, en Argentina, en Brasil, en Chile, tienen sus cementerios, pero está el pariente del señor Fernández, está dando vuelta, está vivo y en algunos casos hasta lleva flores a esas tumbas. Pero los muertos más viejos, los que pertenecen a principios del siglo XIX, fines del siglo XVIII, no están más. No tenemos un señor de Zipán nuestro, siempre el señor de Zipán es ajeno. Entonces, hay como una especie de, ¿cómo podría decirlo? Como una especie de destino de los restos humanos. Los restos humanos en general, por lo menos en Latinoamérica, y a menos que sea un personaje muy ilustre, y no sé si en Europa, y no duran más de 300 años. O sea, los 3 siglos que nos separan de nuestros antecesores borran completamente la tumba. Pensemos, por ejemplo, en Cervantes, en España. Y no se está seguro si los restos que se encontraron son de Miguel de Cervantes. Por más que hicieron toda una
un circo alrededor del hallazgo de los huesos, pero dentro de esa tumba había niños enterrados. O sea que los huesos están todos mezclados. Imaginemos, digamos, en el medio de la Pampa o en el altiplano boliviano, imaginemos un cementerio brasileño, chileno, ecuatoriano, de la época colonial. Y sí, pueden quedar muertos, pueden quedar osamentas enterradas, pero la mayor parte, la gente común, la gente que trabajó en el campo, la gente que vivía prácticamente día a día en esa época, y no han quedado restos. O sea, Rosario, donde estamos emitiendo este audio, comienza en 1742 aproximadamente, vamos a poner una fecha. El primer cementerio estaba en la iglesia y el segundo a la orilla del río Paraná. Recién el tercero podemos definir como un cementerio que arranca a mediados del siglo XIX, y de los muertos de ese momento, los muertos inaugurales, quedan un puñado. Entonces, la primera respuesta a esa pregunta de por qué no excavamos los cementerios es porque no tenemos casi cementerios, por lo menos en Argentina, por lo menos en otros lugares de Latinoamérica. Por ejemplo, en Potosí, que me tocó verlo, los muertos estaban en la vereda. O sea, al remodelar la vereda para hacer un tendido de gas y reformar y hacer una zanja, y sacaban los cráneos y los amontonaban unos al lado del otro. Eso estaba en un terreno que había sido de la iglesia, en plena vía pública. Se metieron en bolsas y se volvieron a enterrar. Entonces, se acordaron que estaban esos muertos porque hubo una instalación de gas, no porque alguien haya hecho, digamos, un esfuerzo para tratar de localizar esos viejos muertos. 2x3 en Buenos Aires o en otras ciudades latinoamericanas aparece un cementerio. 2x3 aparece un cementerio. No se sabía que estaba ahí, y bueno, y aparece. Cementerios muy viejos que asombran porque, bueno, aparecen unas lápidas, aparecen los huesos de las sepulturas. Y esos cementerios fueron olvidados, sobre todo después de 1870-1880. Con la introducción del capitalismo aparece una gran cantidad de símbolos nuevos. O sea, el pensamiento criollo prácticamente se desintegra y aparecen pensamientos europeos. Ya no son los pensamientos criollos, gauchos, gaullos, de los guasos chilenos o los collas bolivianos, ese pensamiento españolizado, ese pensamiento teñido de un catolicismo fervoroso y militante y al mismo tiempo mezclado con las tradiciones aborígenes. Todo eso se reemplaza con un pensamiento europeizante. Entonces se descubren estos cementerios viejos. ¡Oh, qué sorpresa! Y a lo mejor el abuelo de ese que se sorprende, esa persona que se sorprende, está enterrado ahí. Pero no contestamos todavía la pregunta. Los cementerios que nos quedan, en los cuales está enterrado el abuelo del señor Fernández todavía vivo, nos producen, digamos, un efecto un poco molesto. Son lugares sagrados, no son lugares científicos. No hay una distancia social, hay una distancia temporal, no es lo mismo. O sea, por más que el abuelo del señor Fernández haya muerto en 1880 o haya muerto en 1920 o en 1970, sigue siendo Fernández. No es un perdido en el tiempo. Tiene que haber una distancia que casi garantice un anonimato para poder excavar un cementerio. Habrá excepciones. Por ejemplo, México extraen a los muertos de 1900 y los exponen como si fueran momias. En la mayor parte de Latinoamérica eso está muy mal visto, porque es un tabú el cuerpo. El cuerpo muerto, desencajado, digamos, con una deformación del ser vivo, causada por la muerte, por la descomposición o por la momificación, y genera un rechazo. No es tan sencillo decir, vamos a excavar un cementerio porque justamente el que vamos a extraer de ahí puede ser pariente nuestro. Entonces,
si excavamos un cementerio aborigen, no es seguro nuestro pariente, no es seguro nuestro, es ajeno. Entonces yo creo que la respuesta a esa pregunta inicial, ¿por qué no excavamos los cementerios? Y creo que es porque nos pertenecen.